Warhammer Héroes de Poder y Magia 11-20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11 Tras varios días recorriendo un estrecho corredor montañoso, Easy finalmente tomó el camino hacia el territorio del príncipe fronterizo en una encrucijada. Cuanto más se acercaba a su destino, más entusiasmado se sentía con su sistema de héroes de poder y magia. Cada día, reclutaba diligentemente a campesinos, que emergían de los bosques, arbustos y sombras, a menudo ocultos a la vista, para unirse a sus fuerzas. En el momento en que emergían del paso de montaña, una luz solar cegadora caía repentinamente, cegando a quienes estaban acostumbrados a la penumbra del valle. La vista se abrió de repente, pero contrastaba marcadamente con el paisaje del interior del imperio. Las tierras de cultivo perfectamente ordenadas, los exuberantes pastos y la relativa seguridad de la frontera sur se desvanecieron en un instante. En su lugar había un paisaje más agreste y prístino de bosques, pantanos e incluso un paisaje algo siniestro. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un páramo infinito, ondulado y rojizo, salpicado de arbustos ralos y marchitos, rocas escarpadas y vastas extensiones de bosque oscuro que absorbían la luz. El horizonte lejano, distorsionado por las olas de calor, hacía que la tierra pareciera infinita y llena de peligros. Unos cuantos caminos de tierra indistintos, desgastados por innumerables ruedas y huellas, serpenteaban por el páramo como cauces secos, extendiéndose en diferentes direcciones hasta desaparecer al final del paisaje o tras otra colina. ¿Estos son los príncipes fronterizos? Bob se secó el polvo de la cara y contempló la escena ante él, con los ojos llenos de sorpresa y confusión, visiblemente aturdido por la vista. Sí, estos son los príncipes fronterizos, dijo Easy, alzando la voz para que todos en el grupo pudieran oír. Todos, escuchen. Unos días más al sureste, llegaremos a la costa, y nos detendremos allí para establecer nuestro propio territorio. Asan. Larga vida. Los demás estallaron en vítores emocionados. Meses de caminata los habían llenado de ilusión por esta nueva tierra. Aunque todo les parecía desolado, en su corazón imaginaban un futuro próspero. De ahora en adelante, debemos ser aún más cautelosos. Este lugar es diferente al imperio. Los peligros acechan por todas partes. Debemos cuidarnos unos a otros y no descuidar ni un instante. Easy continuó con sus preparativos, y todos asintieron. El grupo, antes algo desorganizado, ahora se unía y organizaba mejor. El grupo continuó hacia el sureste por un camino de tierra relativamente despejado. Cuanto más al sur avanzaban, más accidentado se volvía el camino y el entorno se volvía cada vez más desolado. De vez en cuando, se veían aldeas abandonadas, con sus muros destrozados susurrando al viento, testimonio del pasado. Estas ruinas, tanto antiguas como nuevas, parecían servir como una silenciosa advertencia de la crudeza de este lugar. Siempre que llegaban a una aldea abandonada, Easy examinaba cuidadosamente el terreno, buscando terreno adecuado. Sin embargo, ninguna en el camino parecía adecuada para un desarrollo a largo plazo, así que solo pudo continuar basándose en sus vagas impresiones. El sol abrasador abrasaba los campos, y el aire estaba cargado de polvo y un olor extraño e indescriptible, una mezcla de humus y vegetación desconocida. El suelo bajo sus pies ya no era tan sólido como el del imperio. A veces era duro como el hierro, a veces cedía ante la arena, dificultando enormemente el avance. Mi señor, hasta la hierba de este maldito lugar es tan extraña, murmuró Bob, señalando un grupo de arbustos espinosos dentados de color púrpura oscuro junto al camino. Las formas retorcidas de las plantas parecían albergar una presencia maliciosa y acechante. Y si no respondió, su mirada vagaba a su alrededor. Las ondulantes colinas y las escasas rocas de formas extrañas proporcionaban lugares perfectos para emboscadas, y el oscuro bosque a lo lejos parecía una bocanada lista para devorar. Volvió a comprobar el estado del sistema Heroes of Might and Magic y convocó en silencio a los campesinos para el día. Pronto, varias figuras emergieron de la sombra de una gran roca junto al camino. Vestían ropas sencillas y toscas, con la habitual inexpresividad en sus rostros, pero caminaban con paso decidido para unirse a la retaguardia del grupo. John se adelantó de inmediato y les susurró sus posiciones. Estén alerta, advirtió Easy de nuevo. John, envía a 2 de los más listos a la ladera alta que hay más adelante para que echen un vistazo. Sí, señor.
respondió John, señalando rápidamente a dos hombres relativamente jóvenes y ágiles, indicándoles que se separaran del grupo y corrieran hacia un montículo lejano con una amplia vista. Un momento después, los dos exploradores que iban delante bajaron corriendo del montículo, uno de ellos gritando: «Señor. Algo está pasando ahí adelante». Easy inmediatamente indicó al grupo que se detuviera y se preparara para la defensa. Cuando los dos hombres los alcanzaron, preguntó de inmediato: «¿Qué pasa?» «Díganmelo despacio», jadeó el hombre. «Señor, parece que sale humo negro del valle. Es visible incluso a plena luz del día». «Síganme». Easy ordenó a todo el grupo que corriera hacia el montículo. Al llegar a la cima, contemplaron una vasta extensión de bosque oscuro. Más allá del bosque se extendía un pequeño valle y colinas, con un modesto río que corría a su lado. Más allá de las colinas se extendía una llanura con algunos cultivos. Este lugar parecía adecuado para establecerse. De allí se elevaba un humo negro que se dispersaba lentamente con la brisa, como si algo ardiera con furia, y era particularmente llamativo bajo el cielo despejado. Algo debía haber sucedido. Easy decidió ir a investigar. El equipo mantiene una formación defensiva y avanza. Todos siguieron la orden y se acercaron con cautela en esa dirección. A medida que la distancia se acortaba gradualmente, oyeron un leve ruido, como un grito, y el sonido de armas entrechocando. Easy levantó la mano para indicar al equipo que se detuviera. Este sonido no es correcto. Puede haber una batalla. Preparen sus armas y estén listos para cualquier emergencia. Todos apretaron sus armas, con los ojos llenos de tensión y vigilancia. Cuando finalmente llegaron al límite de la aldea, la escena que tenían ante ellos los conmocionó. La mayoría de las sencillas casas de paja estaban envueltas en llamas, y una humareda negra se elevaba, lamiendo el cielo. En el valle, un grupo de bestias erguidas arrasaba la aldea, blandiendo armas rudimentarias y atacando a los humanos sin piedad, y casi habían terminado. Los monstruos con cabeza de cabra corrían furiosos por la zona, pateando vallas y destrozando los muros restantes. No solo mataban, se deleitaban en un festín de destrucción. Las bestias eran enormes, más altas que un hombre, cubiertas de pelo áspero. Lo más aterrador de ellas eran sus cabezas. Cuernos retorcidos enroscados sobre ellas, sus enormes fauces abiertas, revelando colmillos afilados, saliva mezclada con espuma sanguinolenta goteando de las comisuras. Poseían brazos parecidos a los humanos, pero blandían hachas de talar toscamente talladas, pesados martillos de piedra y estacas afiladas y manchadas de sangre. Cada golpe producía un susurro sordo en el viento. Un hombre con cabeza de cabra levantó en alto el cadáver, aún convulso, de un aldeano y lo arrojó contra la estructura del tejado en llamas, provocando un crujido ensordecedor seguido de una ráfaga de rugidos bestiales e ininteligibles. Otro pisoteó un revoltijo sangriento en el suelo con sus pezuñas. Había pocos vivos a la vista, salvo unos pocos aldeanos dispersos, empapados de sangre y con la mirada perdida, acorralados, blandiendo horcas o azadas rotas en vano, profiriendo gritos de muerte. «¿Qué es esto?», susurró alguien entre las filas, con la voz temblorosa por un miedo incontrolable. «Ovejas, monstruos con cabeza de cabra. Hombres bestia». La voz de John era seca, teñida por el miedo de un veterano. «Mi señor, son esbirros del caos. Están realizando un sacrificio de sangre». Todo el grupo estalló en conmoción. Los prisioneros recién llegados estaban aún más pálidos, con las piernas debilitadas, casi desplomándose. Los caballos al borde de la columna también percibieron el aura de violencia, pateando nerviosamente y resoplando. «Maldita sea. Prepárense. No son del caos. No podemos dejar que continúen». Easy se obligó a superar la conmoción por la devastación que tenía ante sí, observando la gran cantidad de hombres bestia. «Acérquense. Son pocos, y solo hay 2 hombres bestia cornudos. La docena restante, más o menos, son inferiores. Podemos derrotarlos, lo haremos. Escúchenme, avancen». Easy desenvainó la espada larga de su cintura. Su hoja reflejaba una luz gélida. Primero cortó las ataduras de los prisioneros, luego alzó su espada y gritó: «Prisioneros, si se portan bien, podrán expiar sus pecados y ganar su libertad. Pueblo mío, la tierra está aquí. Derrótenlos y hagan la nuestra. A la carga». Inspirados por la promesa de libertad y tierra, el equipo rápidamente estabilizó su posición. Con miedo y emoción, empuñaron sus armas con fuerza y cargaron contra los hombres bestia en el valle. Easy tomó la delantera, blandiendo su espada larga, apuntando directamente a la bestia inferior más cercana.
La bestia inferior presintió un ataque, rugió, se dio la vuelta y blandió su martillo de piedra contra Easy. Easy usó su escudo para bloquear el golpe fatal y clavó su espada larga en el flanco de la bestia inferior, provocando un torrente de sangre negra. Los demás miembros del equipo también entraron en combate con los hombres bestia. Afortunadamente, estos estaban muy dispersos, lo que les permitió superar en número al enemigo y gradualmente tomar la delantera. Un miembro del equipo aprovechó la oportunidad y clavó su lanza en la pierna de una bestia inferior furiosa. Esta huyó de dolor, se tambaleó y casi cayó. Otro miembro blandió su espada ancha contra una bestia inferior que intentaba atacar la espalda de su compañero. La hoja cortó el brazo de la bestia inferior, y la sangre fluyó al instante. En la feroz batalla, un prisionero que intentaba escapar inicialmente parecía temeroso, pero ver a sus compañeros luchando con valentía pareció animarlo. Agarró su garrote con fuerza y cargó contra un monstruo con cabeza de cabra, golpeándolo con fuerza en la espalda. El monstruo, adolorido, se giró furioso, solo para ser atacado por los otros miembros del equipo. Finalmente, dos bestias con cuernos notaron la conmoción y rugieron, cargando hacia Easy y sus compañeros con pasos pesados. Las bestias con cuernos eran más grandes y poderosas, levantando nubes de polvo a su paso. Easy, plenamente consciente de la amenaza que representaban las bestias cornudas, gritó: «Concentren sus fuerzas y encárguense primero de las bestias cornudas. Todos los demás, defiendan. No dejen que las bestias cornudas más débiles avancen». El grupo ajustó rápidamente sus tácticas. Algunos continuaron enfrentándose a las bestias más débiles, impidiéndoles interferir con sus defensas, mientras que otros, liderados por Easy, atacaron a las bestias cornudas. Una de las bestias cornudas saltó alto y se abalanzó sobre el grupo. Easy, aprovechando la oportunidad, se agachó rápidamente, protegiéndose con su escudo. La bestia cornuda falló su ataque y cayó pesadamente al suelo. Antes de que pudiera levantarse, los miembros del equipo que la rodeaban se abalanzaron sobre ella, lanzándole una lluvia de armas. La bestia rugió de dolor y forcejeó bajo la embestida. Otra bestia cornuda blandía una enorme estaca de madera, girando violentamente, intentando repeler las fuerzas que se acercaban. Un miembro del equipo fue sorprendido y golpeado por la estaca, estrellándose contra el suelo. John, al ver esto, corrió y clavó su espada en la articulación de la pierna de la bestia cornuda. El dolor hizo que la bestia redujera sus ataques. Las llamas en el valle seguían ardiendo, un humo denso llenaba el aire y escocía los ojos. Pero todos apretaron los dientes y lucharon desesperadamente contra los hombres bestia. Con el paso del tiempo, el número de hombres bestia disminuía, su resistencia se debilitaba. A medida que la batalla continuaba, el número de hombres bestia menguaba y los gritos de muerte en el valle se apagaban gradualmente. Finalmente, las pocas bestias cornudas más débiles que quedaban, al darse cuenta de que la situación era desesperada, lanzaron algunos rugidos de frustración y huyeron hacia el oscuro bosque que se extendía fuera del valle. Todos jadearon, con el corazón lleno de alegría por la victoria, al contemplar la devastada escena que tenían ante ellos. Easy miró a su alrededor y gritó: «Todos hicieron un gran trabajo. Pero no podemos bajar la guardia. Aún hay muchos peligros aquí. Primero veamos cuántos heridos hay y luego si hay algún aldeano sobreviviente». La moral estaba alta, entusiasmados y dominados por la ventaja, así que no les importaban las pérdidas. Pero Easy comenzó a calcular los resultados después de la batalla. Si bien la batalla fue una victoria, tuvo un alto precio. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web: Taiwan Novel Network Z-P. R. 12 bestias cornudas inferiores enemigas fueron asesinadas, y 2 bestias cornudas también fueron aniquiladas con éxito. Desafortunadamente para nosotros, 3 campesinos murieron en el acto, 2 resultaron gravemente heridos y 2 prisioneros parecían irrecuperables. 7 resultaron heridos y necesitaban recuperarse. El resto estaba ileso o levemente herido, un total de 26 personas, incluidos 18 campesinos y los 8 prisioneros que acababan de ser indultados. Él también fue uno de los heridos leves. Después de vendarle el brazo, Easy comenzó a organizar el traslado de los heridos a una zona relativamente segura, lejos del fuego. Luego, ordenó a los miembros sanos que buscaran entre los escombros a aldeanos supervivientes. Quizás llegaron demasiado tarde. Tras buscar entre los escombros durante un largo rato, no encontraron señales de vida. Justo cuando estaban a punto de rendirse, Easy oyó una voz débil bajo los escombros de una casa medio derrumbada. Easy se animó y se apresuró a acercarse.
Varios miembros del equipo retiraron rápidamente las vigas rotas y las rocas que pesaban sobre la estructura, despejando con cuidado los escombros circundantes. Apareció un sótano en el suelo. Y se llamó a la puerta de madera del sótano y el ruido cesó al instante. Gritó. ¿Hay alguien ahí? Estamos aquí para rescatarlos. No tengan miedo. Los hombres bestia han sido expulsados. Al cabo de un momento, una voz temblorosa resonó desde el sótano. ¿De verdad, expulsaste a los hombres bestia? Easy respondió rápidamente. Sí, salgan. Aquí están a salvo. Con un sutil movimiento, la puerta del sótano se abrió lentamente, revelando a una mujer de cabello despeinado y rostro asustado. Tras ella, varios niños se acurrucaban tímidamente. El mayor tenía unos 10 años, y el menor aún estaba envuelto en pañales. La mujer los observó con recelo, con los ojos llenos de vacilación. Solo al ver los cuerpos de los hombres bestia y otros aldeanos tendidos por allí, rompió a llorar. Habían construido esta aldea hacía más de 6 meses, con más de 50 habitantes en un principio, y habían sido diezmados por los hombres bestia en poco tiempo. Sollozaba al recordar cómo, justo esa noche, estos horribles monstruos habían surgido repentinamente del bosque oscuro y habían atacado la aldea sin previo aviso. Los aldeanos no tuvieron tiempo de resistirse y solo pudieron huir, pero al final, estaban condenados. Se había refugiado en el sótano con 4 niños de la aldea, escuchando con miedo los gritos del exterior. No se sabía cuánto tiempo había pasado antes de que oyera las voces de Easy y los demás. Parecía que eran los únicos supervivientes de la aldea. No tengan miedo. Ahora están a salvo. Los protegeremos, dijo Easy, volviéndose hacia John, que estaba a su lado. Consíganles agua y comida, y tráiganles ropa. Todos sintieron una punzada de dolor. Tras un momento de silencio, Easy se paró de repente en el centro de la multitud y declaró: escuchen. Aunque perdimos a nuestros camaradas en esta guerra y esta aldea quedó casi destruida, esta tierra aún tiene un potencial infinito. Estableceremos un territorio cercano y construiremos una aldea más fuerte y próspera. Estén atentos. Pronto empezaré a distribuir la tierra. Todos recibirán una parte, que podrán usar para cultivar o construir una casa. Reconstruiremos el orden y devolveremos la vida a esta tierra. Mientras todos escuchaban las palabras de Easy, la esperanza se encendió gradualmente en sus ojos. A pesar de la brutal batalla y las trágicas escenas, el ánimo de Easy reavivó los víctores. Easy asintió y comenzó a reorganizar las fuerzas. Bob y otros 10 establecieron un campamento temporal. John y otros 4 reunieron provisiones y las armas de los hombres bestia y prepararon la comida. Henry y otros 2 observaban mientras traían caballos y provisiones. Bruce y otros 7 cargaban los cuerpos. Y Eddie y sus 4 ágiles hombres patrullaban el valle para ver si quedaban hombres bestia. Tras los preparativos preliminares, todos asumieron rápidamente sus responsabilidades. Easy observó un momento, confirmando que todo funcionaba correctamente. Luego caminó hacia el centro de la aldea y abrió la interfaz del sistema. Una luz azul familiar trazó un contorno translúcido en el aire. Primero echó un vistazo a la interfaz personal. Nivel actual. 0, experiencia. 206.000. Luego, a la interfaz de la ciudad. La pantalla cambió, revelando un mapa topográfico tridimensional gris y en miniatura del valle en el que se encontraban, con el centro representando su posición. ¿Construir la ciudad principal? Preguntó. Señaló con el dedo la opción confirmar en el aire. El milagro esperado de un edificio surgido de la nada no ocurrió. En cambio, la interfaz de la ciudad del sistema cambió y apareció un mensaje. Verificando, confirmando el estatus de esta ciudad como aldea. Edificios confirmados. Ayuntamiento, dañado. Estado. La estructura principal está intacta, pero el techo se ha derrumbado parcialmente y el interior presenta graves daños. Efecto de reparación. Los ingresos mensuales se han restablecido a 500 monedas de oro y se ha restablecido el reclutamiento mensual de 40 campesinos. Cada campesino puede ser entrenado como miliciano por 5 monedas de oro. Granja, dañada. Estado. La valla exterior está completamente destruida, algunos campos pisoteados y quemados, y los canales de riego están bloqueados. Efecto de reparación. Se ha restablecido el reclutamiento mensual de 20 agricultores. Edificios confirmados disponibles para construcción. Cuartel, campo de tiro, muralla principal de la ciudad, taberna, herrería. Easy miró fijamente el letrero de dañado para reparación en la pantalla con el ceño fruncido. El ayuntamiento y la granja son la base del desarrollo y deben repararse lo antes posible.
La madera y la piedra deben obtenerse localmente, y la mano de obra es actualmente la más escasa. Examinó la lista de edificios construibles en la pantalla. Las 4 opciones: cuartel, herrería, campo de tiro y taberna estaban vagamente ordenadas, y cada una requería una cantidad considerable de recursos y tiempo. La máxima prioridad era asegurar la supervivencia y restablecer la producción. Cerró la interfaz del sistema y la luz azul se disipó. En el valle, el campamento improvisado había empezado a tomar forma, con unas pocas tiendas sencillas erigidas. John ordenaba a sus hombres que sacaran madera y piedra aprovechables de las ruinas y las apilaran. Bob y algunos otros estaban despejando la zona en un terreno llano un poco más lejos. El aire estaba impregnado de un olor a humo, sangre y barro. Easy caminó hacia Bruce y los demás que cargaban los cuerpos. Los cadáveres de los campesinos estaban cuidadosamente colocados uno junto al otro en una depresión alejada del campamento, listos para un entierro masivo. Al ver venir a Easy, Bruce se secó el sudor de la frente y señaló otra pila de cuerpos cubiertos con harapos. Dijo en voz baja: Señor, los cuerpos de los hombres bestia están apilados aquí, un total de 14, incluyendo las 2 grandes bestias cornudas. También se han recogido sus armas, en su mayoría hachas y martillos rotos, y algunas estacas de madera son bastante resistentes. Easy ordenó con voz grave: Nuestra gente, aquellos cuyos nombres recordamos, por favor, graben una marca sencilla. Hizo una pausa y añadió: Quemen los cuerpos de los hombres bestia. Quémenlos limpiamente para evitar más problemas. Sí, señor. Respondió Bruce, y pidió a sus hombres que siguieran trabajando. Easy se volvió hacia la zona donde estaban los heridos. Los 2 heridos graves yacían en el suelo, pálidos y con la respiración entrecortada. Henry, que estaba con el equipo y tenía algunos conocimientos de medicina herbal, les limpiaba las heridas con un paño humedecido en agua limpia, pero no surtió efecto. Al ver su agonía, Easy sintió un gran pesar. En este mundo, una lesión grave solía significar la muerte, sobre todo sin un tratamiento médico eficaz. Los otros 7 heridos también reprimieron gemidos de dolor. Se acercó y se agachó para examinar sus heridas. Uno tenía una pierna rota por un martillo de piedra, mientras que otro había sido profundamente atravesado en el abdomen por las afiladas púas de una estaca de madera, sangrando profusamente. Easy extendió la mano y les palpó la frente. Ardían. ¡Qué error! Easy pensó que debería haber comprado hierbas. Mi señor, no tenemos tiempo para preparar comida más elaborada. Por favor, señor, tómese la molestia de prepararla de nuevo. John se acercó con un tazón de gachas de avena y unos huevos, con el rostro lleno de disculpas. ¿No suelen comer pan seco? ¿Y dónde consiguieron estos huevos? Easy pareció sorprendido. Bueno, pronto construiremos una aldea aquí, así que nos gustaría invitarlos a celebrar con una comida sencilla. Encontramos estos huevos en la aldea, dijo John con una sonrisa. En ese momento, se escuchó un sollozo contenido. Era la mujer que había sobrevivido al sótano. Sostenía a su hijo menor, sentada junto a un pajar relativamente intacto. Los otros 3 niños se acurrucaron a su lado, mirando fijamente las ruinas. John acababa de darles agua y pan duro, pero era evidente que la comida no podía curar el inmenso trauma que sentían. Easy notó que uno de los niños aferraba con fuerza una muñeca de trapo sucia, quizás lo único que habían rescatado de los escombros. Al verlo, Easy se acercó con la comida. La mujer, al verlo, instintivamente abrazó al niño con fuerza, con el cuerpo ligeramente tembloroso. Easy intentó mantener un tono suave. No tengan miedo, ahora están a salvo. Soy el líder de este grupo. Los protegeremos y los ayudaremos a reconstruir su hogar. Hogar, repitió la mujer con la mirada perdida, mientras las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Se han ido todos, Eric, Mary, ellos, se le atragantó la voz, incapaz de hablar. Easy guardó silencio un instante. ¿Son tus hijos? ¿Tienes un niño o una niña en brazos? Miró a los 2 niños, a la niña y al niño que ella sostenía. Al darse cuenta finalmente de lo que ocurría, la mujer habló lentamente. La menor es mía. Es una niña llamada Lily. Los 2 niños son Tom, Owen y Lucky. Primero, tenemos que sobrevivir. ¿Cómo te llamas? Perky, su excelencia, me llamo Perky, respondió la mujer. Easy le entregó las gachas. Come algo primero. Para tus hijos, un estómago lleno es esencial para afrontar el futuro. Construiremos una nueva aldea aquí y todo irá bien. La mujer dudó, luego miró a Lily antes de aceptar lentamente las gachas, con una mirada de gratitud en los ojos.
Tom, Owen y Lucky, lo siento mucho, pero sus familias seguramente querrían que sobrevivieran. De ahora en adelante, somos una comunidad. Si tienen alguna dificultad, por favor, háganmelo saber, dijo Izzy, mirando a los niños. Los niños asintieron, comprendiendo a medias, con una pizca de confusión en sus ojos. Lo entiendo, Su Excelencia. La voz infantil de Tom tenía un matiz de determinación. El mayor, Tom, era apenas un adolescente, Lucky tenía 8 años y el menor, Owen, solo 6. Aparte de Tom, los demás seguían sin entender lo que estaba sucediendo. Yo los cuidaré. No se preocupen por eso ahora. Tomen un huevo cada uno, además de la comida que ya tienen. Los niños miraron los huevos con ojos brillantes de curiosidad y entusiasmo. Tom tomó el huevo con cuidado y susurró: Gracias, señor, seguido por los otros 2 niños. Perky sostuvo a Lily, soplando suavemente la avena y dándosela lentamente a la niña. A Bob se le encomendó la tarea de establecerlos cerca de Izzy para vigilarlos. Izzy se levantó y miró a su alrededor. Vio a todos ocupados trabajando, planeando en silencio su siguiente movimiento. La prioridad era reparar el salón del pueblo y la granja dañados, pero con la mano de obra limitada, también debían equilibrar la defensa y la recolección de artículos de primera necesidad. Justo entonces, Eddie y los demás, que habían estado de patrulla, regresaron. Eddie informó a Izzy con semblante serio. Señor, aún no hemos encontrado señales de hombres bestia en el valle, pero parece que hay movimiento en los límites del bosque negro. No nos atrevemos a acercarnos demasiado. El bosque negro era un peligro oculto. Los hombres bestia podían atacar de nuevo en cualquier momento, pero también era la mejor fuente de madera, y con la desesperada escasez de madera en el sistema Heroes of Might and Magic, no la abandonaría por esa razón. Izzy reflexionó un momento. Primero, debemos atender a los heridos y terminar el trabajo actual antes de enviar fuerzas de exploración. Por ahora, debemos centrarnos en reparar el salón del pueblo y la granja. Izzy reparó urgentemente el salón y las casas de la aldea, a la vez que resembraba las últimas 12 hectáreas de grano. Tras varios días, la aldea apenas había recuperado algo de vitalidad. Con la aldea recién establecida, los desafíos inmediatos de personal militar y alimentos eran 2 problemas apremiantes. Calendario imperial, 2502, principios de mayo. Izzy registró en un pergamino la grave situación de escasez de alimentos y personal militar. Había realizado un inventario de recursos. Los recursos alimenticios más importantes provenían de las reservas traídas por Feydolf, junto con las patatas y los granos rescatados de las ruinas de la aldea. Esto incluía aproximadamente 20 sacos de trigo y 30 sacos de patatas, cada uno con un peso aproximado de 20 kilogramos, para un total de 1 tonelada de alimentos. Actualmente, entre él, los guerreros supervivientes, los agricultores recién reclutados, los Perky supervivientes y sus compañeros, y los pocos mercenarios que habían sido indultados y permanecían trabajando, había más de 40 bocas que alimentar. Una búsqueda de Tucán en Google reveló que las casi 40 personas consumían actualmente un mínimo de 1 kilogramo de comida por persona al día, apenas suficiente para 50 días. El trigo recién plantado cubre 100 nu, aproximadamente 166 acres, y las patatas, 200 nu, aproximadamente 166 acres, de tierra. En teoría, para finales de julio, la cosecha debería producir 10 toneladas de trigo y 50 toneladas de patatas para finales de agosto, suficiente para alimentar a 500 personas durante un año. Sin embargo, al ritmo actual de consumo, los cultivos recién plantados no serán suficientes, y aún habrá un déficit de suministro de al menos un mes antes de la próxima cosecha. Esto ni siquiera considera la posibilidad de seguir reclutando a agricultores y soldados del sistema. Reducir el reclutamiento es absolutamente imposible. Ninguno de ellos es arquero, pero la caza debe ser prioritaria de inmediato. De lo contrario, las cosechas no durarán hasta la nueva cosecha. En cuanto a la capacidad de combate, los agricultores aún no están capacitados para ello. Carecen de experiencia en combate y de armamento adecuado. Obligarlos a luchar contra los hombres bestia rápidamente resultaría en bajas. Si no fuera necesario, no habría llevado a Bob, John y los demás a la batalla. Pero se veían hombres bestia dispersos, vagando por los bosques, por no mencionar los informes de criaturas peligrosas como orcos y ogros que aparecían ocasionalmente en Fidorf. En cuanto a los humanos errantes, eran solo inconvenientes menores. Por lo tanto, construir un ejército capaz era igualmente urgente. Tras una exhaustiva consideración, Izzy priorizó la construcción de un campo de tiro.
Esto le permitiría formar partidas de caza con arqueros, adentrándose en la Selva Negra, y servir como tropas de combate a distancia. La siguiente prioridad eran los cuarteles. Necesitaba reclutar rápidamente una fuerza capaz de mantener la línea como el pilar de la aldea. De lo contrario, depender únicamente de los campesinos para bloquear las líneas del frente sería desastroso. Otros recursos llegaron después. Al abrir la interfaz de la ciudad, Easy revisó cuidadosamente los requisitos de recursos para el campo de tiro. La construcción requería madera, piedra y oro. Campo de tiro. Coste de construcción: 1000 de oro, 10 unidades de madera y 2 unidades de piedra. Efecto: se pueden reclutar 12 arqueros cada mes, con un pago único de 8 de oro por arquero y una cuota mensual adicional de 1 de oro por arquero. Tras reparar los edificios de la aldea, descubrió que para construir un campo de tiro reconocido por el sistema, el edificio debe cumplir los requisitos mínimos de madera y piedra, y luego activar la función correspondiente con oro. El sistema determinó que una unidad de madera equivalía de 20 metros cúbicos, y una unidad de piedra, aproximadamente 10 metros cúbicos. Easy calculó que esto requeriría aproximadamente 200 metros cúbicos de madera y 20 metros cúbicos de piedra. Conseguir piedra era bastante fácil, ya que estaba fácilmente disponible, pero la madera requeriría cientos de árboles. Si bien la cantidad de madera y piedra puede parecer pequeña, recolectarlas fue bastante difícil. La madera, en particular, provenía principalmente de la Selva Negra, que representaba una amenaza potencial para los hombres bestia. La tarea era abrumadora, y esperaba evitar alertar a los hombres bestia. Con un plan en mente, reunió de inmediato a todo el personal disponible y comenzó a prepararse para construir un campo de tiro. El campo se eligió para ubicarse en una zona relativamente abierta en las afueras de la aldea, ideal para entrenar sin interrumpir el funcionamiento normal de las demás instalaciones. Asignó a John a liderar a 25 hombres para recolectar madera, instruyéndoles específicamente que tuvieran precaución, se mantuvieran dentro del límite del bosque y se retiraran de inmediato a la primera señal de peligro. Simultáneamente, asignó a Bob a liderar a 4 hombres en la búsqueda de canteras de piedra adecuadas en los alrededores de la aldea, esforzándose por reunir la piedra necesaria lo antes posible. Después de que John y sus compañeros partieran a recolectar madera, Easy permaneció algo preocupado. Él mismo dirigió a varios hombres en patrullas alrededor de la aldea, vigilando de cerca el bosque para evitar que los hombres bestia atacaran mientras estaban ocupados recolectando materiales. Pronto, Bob, el buscador de piedras, llegó con la noticia de que habían descubierto una pequeña mina de piedra no lejos del valle. La piedra era de buena calidad y fácil de extraer, y esperaban recolectar 2 unidades en 2 días. El equipo de John no había tenido problemas por el momento, pero la recolección de madera era lenta, recogiendo menos de 20 metros cúbicos al día. A este ritmo, recolectar 200 metros cúbicos probablemente llevaría bastante tiempo. El tiempo transcurría en el frenesí de la actividad. La piedra fue recolectada rápidamente, y Easy ordenó a John que organizara la aldea para despejar la zona y prepararla para el campo de tiro. Durante este tiempo, Easy se tomó su tiempo para revisar a los heridos. Los 2 heridos graves permanecían en estado crítico, con heridas cada vez más infectadas e incurables. Esa tarde, Easy oyó débiles aullidos provenientes del bosque y el leve movimiento de varias figuras oscuras. John y los demás corrían de vuelta presas del pánico. Easy inmediatamente tomó la delantera, escudo en mano, y gritó: «Tranquilos, mantengan la formación». Todos se reunieron rápidamente a su alrededor, adoptando una postura defensiva. Pronto, una docena de lobos emergieron del bosque. Al ver a las 30 y tantas personas, se quedaron paralizados. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se retiraron al bosque. Parecía que este era el origen del ruido que habían oído antes, no los hombres bestia. Easy respiró aliviado, pero se mantuvo cauteloso. Que no cunda el pánico. Sigan cortando leña. Ya casi llegamos, los animó Easy, sabiendo que no podían permitir que este pequeño incidente interrumpiera sus planes de recolección de madera. Aunque todavía estaban un poco asustados, se armaron de valor y continuaron con la recolección. Pasaron 3 días más sin más contratiempos, y finalmente reunieron los 200 metros cúbicos de madera necesarios. Recolectar los materiales les llevó un total de 5 días, y casi todos los días estaban llenos de inquietud, temiendo que los orcos pudieran surgir repentinamente de la Selva Negra. Tras completar la recolección, celebraron brevemente. Y entonces ordenó la clasificación y organización de la madera y la piedra recolectadas, asegurándose de que todos los materiales para el campo de tiro estuvieran completos.
Una vez que todo estuvo listo, comenzó a dirigir la construcción del campo de tiro según las especificaciones del sistema. Señor, algo está pasando. En la oscuridad de la noche, un campesino de guardia se acercó apresuradamente, con el rostro frenético. Easy se levantó al instante de su cama de madera y salió corriendo. ¿Qué pasa? Explíquense. Jadeó. Parece que hay sombras moviéndose en el bosque al sur del campamento, y hay bastantes. El rostro de Easy se ensombreció, al darse cuenta al instante de que algo andaba mal. El campo de tiro estaba a medio construir, y aún no se habían reclutado arqueros, cuando surgieron eventos inesperados. Las tierras fronterizas eran realmente remotas y difíciles. Parecía que había subestimado los peligros de esta región. Rápidamente tomó sus armas y se puso su armadura de infantería. Al salir, gritó: «Todos, reúnanse. Prepárense para la batalla». Los gritos despertaron de golpe a todos en el campamento, quienes tomaron sus armas apresuradamente y se dirigieron a la puerta sur. Bob y Job no tardaron en llegar. Bob preguntó con gravedad: «Señor, ¿vienen los hombres bestia?» Easy frunció el ceño, mirando hacia el bosque del sur. Susurró: «Todavía no estoy seguro, pero a juzgar por el ruido, no son amistosos». El ambiente en el campamento era extremadamente tenso. Todos aferraban sus armas con fuerza, con los ojos llenos de ansiedad y miedo. Easy examinó rápidamente a las tropas reunidas y solo encontró a unos pocos guerreros listos para el combate. La mayoría eran campesinos inexpertos. Pero en ese momento, no le quedaba más remedio que luchar. Respiró hondo, se calmó e inmediatamente tomó sus disposiciones. Bob lideró a algunos hombres más experimentados, armados con espadas, escudos y hachas, para proteger la puerta principal, formando la primera línea de defensa. Mientras tanto, John fue asignado a liderar a un grupo de campesinos, armados con lanzas, para formar una segunda línea de defensa. Entonces comenzó a reunir a las tropas, gritando: «Escuchen todos. Hemos pasado tanto tiempo viajando desde el Imperio para llegar aquí, ahuyentando a los orcos, replantando cultivos, y ahora el campo de tiro está casi completo. Nuestro pueblo está mejorando constantemente. Sean lo que sean estas sombras, no pueden impedirnos construir nuestro hogar». Las palabras de Easy tranquilizaron a la multitud, cuya tensión se suavizó. Las hogueras titilaban en la aldea, y las criaturas del bosque parecieron haber notado sus movimientos, lo que los hizo dudar. Una serie de gruñidos sordos resonaron desde las profundidades del bosque, un sonido particularmente inquietante en la quietud de la noche. Pero con el paso del tiempo, las sombras parecieron alejarse, desapareciendo en el bosque. Solo con la luz del día, la tensión de todos finalmente se relajó. ¿Qué eran esas sombras? ¿Por qué aparecían cerca de la aldea? Y si sabía que no podía dejar que este asunto quedara impune, o la aldea permanecería para siempre envuelta en esa sombra. Tras un momento de deliberación, decidió sellar y reforzar la puerta que conducía al bosque sur, asignando más guardias día y noche, y luego dedicar todos sus esfuerzos a construir el campo de tiro con arco. Tardó casi 10 días más, hasta mediados de mayo, cuando finalmente se completó un campo que apenas cumplía con los requisitos del sistema. Este campo de tamaño mediano, de 2000 metros cuadrados, parecía capaz de albergar de 10 a 15 personas entrenando simultáneamente. En el centro del suelo plano de tierra apisonada se alzaban filas de blancos nuevos y un muro de blancos de varias capas, con un sencillo cobertizo construido para guardar arcos y flechas al oeste. Easy se encontraba en la entrada del campo de tiro, con la pantalla de luz del sistema desplegándose ante él. Usó las monedas de oro que había ahorrado al resistirse a reclutar campesinos para activar los edificios del campo de tiro. Reclutaron a todos, y 12 arqueros con cota de malla, arcos largos y carcajes al cinto aparecieron repentinamente en el campo. «Señor». Al ver a Easy, supieron de inmediato quién era y lo saludaron al unísono. Easy miró a los confiados arqueros con expectación. «Como todos saben quién soy, no hay necesidad de seguir hablando. La aldea se enfrenta a una amenaza desconocida, y su presencia será una sólida fuerza de defensa», respondieron los arqueros al unísono. «Sin duda, cumpliremos con su confianza, señor». Easy echó un vistazo rápido a los arqueros y se dio cuenta de que cada uno poseía una amplia experiencia en arquería y habilidades de combate, además de su destreza en la caza. Entre ellos, Iván, el líder de su equipo, ya había comenzado a prepararse para la tradicional prueba de matar 2 pájaros de un tiro. Superar esta prueba le otorgaría el título de tirador de Asan. Al verlos dar en el blanco fácilmente a 50 metros de distancia, Easy finalmente se sintió tranquilo.
Reunió a Bob, John y otros granjeros dispuestos a tomar las armas, trayendo consigo sus armas y escudos, y formó un equipo improvisado con los arqueros. Abrieron la puerta sur sellada y pronto llegaron a las afueras del bosque. Con su aguda observación, Iván divisó rápidamente unas huellas. Se agachó, examinando cuidadosamente las huellas y las ramas rotas en el suelo, y le susurró a Easy. Mi señor, a juzgar por estas huellas, deben haber sido dejadas por jabalíes en los últimos días, y hay bastantes. A estas alturas, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network 5 y 55 55 C5 1 cuarto 5 E5. ¿Estás seguro de que es un jabalí? ¿Por qué solo se mueven las dos pezuñas traseras? Este mundo tiene hombres bestia, contaminados por el caos, que caminan erguidos sobre dos patas. Easy escuchó atentamente y formuló una pregunta. Iván asintió solemnemente. A juzgar por la forma y la profundidad de las huellas, sin duda son de jabalí, pero no podemos descartar la posibilidad de que haya hombres bestia entre ellos. Easy frunció el ceño, reflexionando un momento, y luego dijo: sigan avanzando. Pase lo que pase, debemos explorar los alrededores. Todos asintieron con expresión seria, y el equipo continuó avanzando con cautela. Un rugido profundo resonó al frente, como el de los jabalíes, pero también con aullidos espeluznantes. Alvin levantó la mano para indicar al equipo que se detuviera. Escuchó atentamente, intentando determinar el origen y la distancia del sonido. Señor, el sonido está 200 metros más adelante. Parece que algo está luchando. Todos, permanezcan alerta. Acérquense lentamente y tengan cuidado de no hacer demasiado ruido. Empuñando sus armas, avanzaron lentamente hacia el origen del sonido. A través del denso bosque, pudieron ver vagamente un claro. Varios jabalíes enormes estaban siendo asediados por un grupo de extrañas criaturas. Estas criaturas se parecían a los humanos, pero estaban cubiertas de pelo áspero, sus extremidades retorcidas y empuñaban armas rudimentarias. De sus cabezas brotaban varios cuernos afilados. Los aproximadamente 20 eran hombres bestia. Era increíble que solo hubieran pasado 2 semanas y ya hubiera una docena de hombres bestia reunidos en la linde del bosque. Son hombres bestia. No esperaba encontrarme con un jabalí. Evita cualquier movimiento precipitado y observa la situación. Todos asintieron, escondidos en el bosque, con la vista fija en los movimientos que se avecinaban. Los hombres bestia, confiando en su número, atacaban constantemente al jabalí. Este, confiando en su enorme cuerpo y afilados colmillos, contraatacó, pero claramente estaba perdiendo terreno. Alvin observó un momento y susurró. Señor, ¿quiere que ataquemos? Son numerosos. ¿Tiene confianza? Preguntó Easy. Señor, aunque los superan en número, tenemos la ventaja de dar el primer paso. Si lanzamos un ataque repentino, nuestro equipo puede pillarlos desprevenidos. Tras 2 o 3 rondas de fuego, ya no serán una amenaza, dijo Alvin con seguridad. Easy reflexionó un momento y sintió que el plan de Alvin era factible. Aunque los hombres bestia eran superados en número, contaban con arqueros para tomarlos desprevenidos. De acuerdo, como digas. Tú mandas a los arqueros. Easy desenvainó su espada, recogió su escudo y comenzó a avanzar. Bob, mantén firmes tus escudos y forma una formación cerca de mí. No dejes que lleguen a la retaguardia. Te escuché. Todos, síganme, mi señor. Gritó Bob. Él y sus hombres alzaron rápidamente sus escudos de madera con incrustaciones de hierro y siguieron de cerca a Easy, formando una sencilla línea defensiva. Iván ordenó rápidamente a los arqueros que se dispersaran y buscaran posiciones de tiro adecuadas. Se movieron con rapidez y en silencio. Cuando todo estuvo listo, Iván gritó. ¡Fuego! 12 flechas afiladas cayeron como meteoros contra los hombres bestia. Los desprevenidos hombres bestia quedaron desorganizados al instante, con gritos de dolor que resonaban. Algunos fueron alcanzados y cayeron al instante, mientras que otros, heridos, se pusieron aún más frenéticos. Fuego rápido. Otra ronda. Gritó Iván. Otra lluvia de flechas se desató, infligiendo numerosas bajas a los hombres bestia. En tan solo 2 asaltos, los hombres bestia sufrieron grandes pérdidas. Las 2 flechas de Iván atravesaron los cráneos de 2 hombres bestia, y las otras también mataron a 6 hombres bestia en esos 2 asaltos. La moral de los hombres bestia comenzó a flaquear visiblemente, pero su naturaleza feroz les impidió retirarse. Un hombre bestia con un cuerno ligeramente más grande lanzó un rugido furioso, aparentemente espoleando a sus compañeros.
Los hombres bestia heridos, forcejeando con sus heridas, se unieron a los ilesos, blandiendo sus rudimentarias armas mientras cargaban contra Issy y sus hombres. La mirada de Issy era resuelta mientras gritaba: defiéndanse con sus escudos. Mantengan la formación. Que no cunda el pánico. El escudo de hierro en su mano reflejó la luz. Sigan disparando. Los arqueros rápidamente tensaron sus arcos y lanzaron flechas de nuevo, matando a varios hombres bestia más en su carga. Para cuando llegaron al frente de la formación, solo quedaban 6 hombres bestia. Issy tomó la iniciativa de enfrentarse a la bestia con su escudo, ofreciéndoselo para atacar. Los demás lo imitaron, imitando los movimientos de Issy para defenderse de los ataques de la bestia inferior. El poderoso ataque de la bestia impactó contra el escudo de Issy, provocándole un escalofrío en el brazo. Pero Issy apretó los dientes y se aferró a su escudo. Simplemente se defendió. Alwyn, observando atentamente, tensó rápidamente su arco largo. Al estallar la flecha, la bestia que atacaba a Issy emitió un agudo balido, alzó los cascos, dejó caer el arma y se tambaleó antes de desplomarse en el suelo. Al ver esto, los demás hombres bestia comenzaron a huir de nuevo. Pero esta vez no pudieron escapar. Alwyn ordenó inmediatamente a sus arqueros que lo persiguieran. Para la última descarga de flechas, todos los hombres bestia habían sido alcanzados en los órganos vitales, cayendo al suelo entre gritos. Fue una emboscada verdaderamente notable, sin heridos graves. Bob y los demás vitorearon de alegría. Alwyn se acercó a Issy. «Mi señor, ¿aún piensa perseguir a esos jabalíes?» «Por supuesto, pero tenga cuidado. Definitivamente hay más que este grupo de hombres bestia fuera del bosque», dijo Issy, frotándose el brazo dolorido. Tras recoger sus armas, partieron en persecución de los jabalíes. Siguiendo el rastro de la manada, cazaron 2 grandes jabalíes, donde los arqueros desempeñaron un papel vital, e Iván, en particular, hizo una contribución significativa. Al final, regresaron con una carga completa, suficiente para alimentar a 50 hombres durante varios días. Hoy, Issy patrullaba el aserradero con su equipo de arqueros. Desde la masacre de los hombres bestia, el aserradero había reanudado la producción de inmediato. Observaba a los leñadores, ocupados, mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos. El campo de tiro ya estaba completo y habría un flujo constante de arqueros disponibles para reclutar cada mes. Pero depender solo de los arqueros no era suficiente para afianzarse en esta peligrosa zona fronteriza. Si bien la construcción de un cuartel cumpliría con todos los requisitos, no sería efectiva hasta junio. El oro se estaba agotando. Los 500 de oro que proporcionaba mensualmente la aldea y la reciente bonificación de las habilidades especiales de los campesinos ya se habían utilizado para activar el campo de tiro y reclutar arqueros. Sin embargo, con pequeñas batallas cada 5 días y grandes cada 10 en la región fronteriza, el peligro podía acechar en cualquier momento. Por lo tanto, antes de construir el cuartel, tenía una cosa más que hacer. ¿Has notado mucha más gente últimamente? Y todos estos arqueros han aparecido de repente. ¿De dónde salen? Thor, un antiguo mercenario ahora miembro de la milicia de la aldea, cavaba trampas y colocaba picas alrededor de la aldea con Bob y los demás, siguiendo su plan. Al ver a Issy dirigiendo de nuevo a su equipo de arqueros hacia el bosque, preguntó con curiosidad a John, que estaba a su lado, y los demás mercenarios también prestaron atención. John bajó la voz y dijo: «No preguntes. Todo esto es una treta del señor. Solo tenemos que seguirlo, trabajar duro y vivir una buena vida». Thor frunció los labios, obviamente insatisfecho con la respuesta, y murmuró: «Solo tengo curiosidad. Tantos arqueros poderosos aparecieron de repente de la nada. ¿Será que nuestro señor proviene de una familia noble?» Tras escuchar las palabras de Thor, la otra milicia se reunió a su alrededor. «Si el señor es realmente un miembro de la nobleza, nos beneficiaremos de ello en el futuro. No especules. ¿Por qué vendría un noble de verdad a este lugar remoto? Su excelencia es mucho más grande que cualquier noble», dijo Bob de repente, alzando la voz ante la furia de la multitud. «Dejen de hacer preguntas. Sé que no quieren pasarse la vida cultivando una docena de acres de tierra cada uno. Todos quieren seguir al señor y lograr grandes cosas. Los métodos del señor son mucho más poderosos de lo que imaginamos. Si seguimos haciendo preguntas así, retrasaremos nuestro trabajo y acabaremos en problemas. No discutamos estas tonterías aquí». Tras escuchar las palabras de Bob, todos guardaron silencio y se prepararon para volver a su trabajo. «Bob, John, traigan a todos al salón del pueblo». Resonó la voz de Issy a lo lejos.
Bob y John intercambiaron una mirada e inmediatamente gritaron: «Sí, Su Excelencia». Luego, apresuradamente, instaron a todos a formar un equipo y se dirigieron al salón del pueblo. Mientras dejaban de discutir la identidad del señor por el camino, sus miradas se cruzaron, incapaces de ocultar su curiosidad y expectación. Al llegar a la puerta del salón del pueblo, vieron a Easy de pie allí con expresión seria. Easy miró a la multitud. Habló lentamente. Sé que algunos de ustedes, antiguos mercenarios, sienten curiosidad por ciertas cosas, como mi identidad y cómo llegó el capitán Iván a la aldea. Pronto lo sabrán. Pero antes, permítanme preguntarles de nuevo. ¿Han decidido no convertirse en agricultores, sino unirse a la guerra? Todos lo habían anticipado hacía unos días, y al oírlo, asintieron. John fue el primero en hablar. Señor, estamos dispuestos a seguirlo en la guerra y luchar por el futuro de la aldea. Los demás repitieron. Señor, estamos dispuestos. 10 personas estaban allí, 6 de ellos antiguos mercenarios que aún no podían deponer las armas para dedicarse a la agricultura. Los 4 restantes, incluyendo a Bob y los demás, eran agricultores reclutados por el sistema, que también aspiraban a dejar huella en el campo de batalla. Bueno, ya que ya se han decidido, comencemos, dijo Easy, y luego abrió la interfaz de la ciudad del sistema y gastó oro para entrenarlos como milicianos. Las monedas de oro se dedujeron al instante de la interfaz del sistema de Easy, y una suave luz dorada envolvió a John, Bob, Thor y los otros 10. Sus figuras se balanceaban ligeramente bajo la luz. Sus toscas telas habían sido reemplazadas por sencillas armaduras de cuero y escudos de madera con incrustaciones de hierro, con lanzas colgadas a la espalda. Thor y los demás sentían como si hubieran pasado meses de entrenamiento militar en un pueblo del mundo de Asan. En esos vagos recuerdos, se habían levantado al amanecer todos los días, practicando repetidamente estocadas con lanzas y bloqueos con escudos en los polvorientos campos de entrenamiento. Ahora, este desconocido recuerdo muscular inundó sus mentes, obligándolos a ajustar inconscientemente su postura y a apretar con más fuerza sus escudos y lanzas de madera, como si el sudor y la fatiga se les hubieran grabado en los huesos. Bob, al recobrar la consciencia, exclamó: «Mi señor, esto se siente tan real». Todos se miraron a sí mismos y a los que los rodeaban. La mirada de Thor estaba nublada. Solo entonces comprendió que Easy era el elegido. Pensando en las legendarias historias de Magnus e incluso de Sigmar, transmitidas a través de los anales imperiales, Thor sintió una oleada indescriptible de emoción y orgullo. Easy observó a las tropas recién renovadas con una leve sonrisa. A partir de hoy, son la milicia oficial de la aldea. Aunque eran las tropas de línea de defensa de menor nivel, y pronto serían reemplazadas tras la construcción de los cuarteles, seguían siendo útiles. Ya no se dedicaban a la construcción. En su lugar, estaban asignados al almacén de madera, patrullando la zona y protegiendo a los leñadores. Y entonces condujo a Iván y a los arqueros hacia el límite del bosque. Esta vez, no solo cazaba. Quería comprender mejor la distribución de los hombres bestia en el bosque. De hecho, tras un breve período de familiarización, los arqueros se adaptaron rápidamente al entorno forestal. Honestamente, comparado con el mundo de Asan, el bosque no era muy diferente, salvo por la llegada de hombres bestia, goblins y arañas. Asan también contaba con lobos terribles, grifos salvajes e incluso elementales de fuego y agua, todos los cuales requerían vigilancia y evasión. Por lo tanto, los arqueros que podían convertirse en arqueros en el mundo de Asan generalmente poseían considerables habilidades de reconocimiento y experiencia, lo que los hacía muy adecuados para ser utilizados como exploradores. Alvin caminaba al frente, recorriendo con la mirada cada centímetro del bosque. De vez en cuando, se agachaba, recogía un poco de tierra entre los dedos y la olía, examinando con atención el más mínimo rasguño en el tronco de un árbol o las hojas muertas del suelo para ver si habían sido removidas de forma anormal. Los demás arqueros también se dispersaron tácitamente, cada uno responsable de un sector. No se adentraron en el bosque, sino que simplemente patrullaron desde una distancia relativamente segura. Después de varias horas, finalmente completaron su patrulla. Además de capturar algunas presas pequeñas, Alvin también estaba relativamente seguro de que ya no había hombres bestia activos en los límites del bosque. Era una buena noticia. Y si por fin podría seguir reclutando agricultores para el desarrollo. De vuelta en el ayuntamiento, Easy se sentó en una silla, reflexionando sobre los próximos pasos. Recuerde el nombre de dominio del sitio web inicial. 55H5. El pueblo apenas estaba empezando.
Para convertirlo en una pequeña ciudad, el sistema requería un mínimo de 500 residentes permanentes y la construcción de 3 edificios además del ayuntamiento. Construir era bastante sencillo. Una granja, un campo de tiro, un cuartel, una taberna, un astillero y una herrería. Salvo el astillero, todo lo demás era posible. Sin embargo, la población actual del pueblo distaba mucho de ser suficiente. Hizo un recuento. Actualmente había 30 agricultores, 10 milicianos, 12 arqueros, además de él mismo y 4 miembros del personal de apoyo, lo que sumaba solo 57 personas. Esto todavía estaba muy lejos de la meta de 500 personas. Además, mientras los arqueros complementaban su carne con la caza, se esperaba que las raciones actuales fueran suficientes hasta finales de julio. Sin embargo, si seguía reclutando, el aumento de población convertiría la comida en una seria preocupación. Si quería que la aldea creciera, necesitaba tanto comida como población. Tras mucha deliberación, concluyó que construir un cuartel era la única opción. Entonces vería si podía reclutar un grupo de soldados y adentrarse en el bosque para eliminar aún más a los hombres bestia y ampliar el alcance de caza de los arqueros. Pensando en esto, dejó la pluma, sintiéndose un poco molesto. Gestionar una aldea de apenas unas docenas de habitantes ya era un lío, ¿no sería aún más complicado si se convirtiera en un pueblo o incluso en una ciudad? Respiró hondo, se recompuso y comenzó a organizar mentalmente los detalles de la construcción del cuartel. Primero, necesitaba elegir una ubicación. El cuartel podría estar ubicado cerca de un campo de tiro, lo que permitiría el entrenamiento conjunto de los arqueros y los soldados que reclutaría. Una vez elegida la ubicación, el siguiente paso fue preparar los materiales. Cuartel. Costo de construcción: 1000 de oro, 4 unidades de madera y 8 unidades de piedra. Beneficio: se pueden reclutar 12 soldados de infantería cada mes, cada uno con un pago único de 10 de oro, más una cuota mensual adicional de 1 de oro por soldado. La aldea contaba con suficiente madera y piedra, pero el oro seguía siendo escaso. Empujando la puerta de madera del salón de la aldea, planeó inspeccionar la aldea antes del entrenamiento. El sol del mediodía era un poco deslumbrante. Caminó lentamente por el camino de tierra recién compactado, recorriendo con la mirada las sencillas casas de madera a ambos lados y a varios aldeanos ocupados cargando madera para reforzar la cerca. Se oyeron voces desde la esquina. Resultaron ser Tom, Owen y Lucky. Todos eran huérfanos de la aldea original, que habían perdido a sus familiares debido al ataque de los hombres bestia. Ahora, ha pasado más de medio mes, y parece que se han adaptado de nuevo a la vida en la nueva aldea. Déjame jugar, yo también quiero ir. La voz del pequeño Owen provenía de detrás de una casa de madera junto a él. Se le vio apiñado alrededor de Tom, intentando quitarle la espada de madera para entrenar. Tom retrocedió un paso. No, me la dio el tío John. Owen seguía tirando de la esquina de la ropa de Tom sin parar, con la carita roja, y gritó: déjame jugar un rato. Solo un rato. Tom agarró la espada de madera con fuerza y gritó: no, Owen. Es mía, no me molestes, todavía tengo que entrenar para ser como el tío John. Lucky se hizo a un lado, mirándolos tímidamente, retorciendo la esquina de su ropa con sus manitas, y aconsejó con ansiedad: no discutan, Owen, Tom tiene razón, vamos a ayudar a la tía Patsy. Owen, ¿para qué quieres la espada de madera? Owen solo sintió una opresión en la cabeza. Resultó que extendió la mano y le tocó la cabeza. Owen levantó la vista, con los ojos llenos de anhelo. Mi señor, yo también quiero ser un guerrero como el tío John y los demás, protegiendo la aldea y ahuyentando a esos hombres bestia. Sí, ya que tú también quieres ser guerrero, te daré otra espada de madera. Pero tienes que prometerme que entrenarás con diligencia todos los días y no aflojarás. Sonrió, sacando una espada de madera de detrás de él y entregándosela a Owen. Los ojos de Owen se iluminaron al instante. Tomó la espada y la agitó 2 veces con entusiasmo, exclamando: mi señor, no se preocupe, entrenaré duro. Tom miró la espada de madera en la mano de Owen con un destello de envidia en los ojos, pero luego recuperó la determinación, agarrando su propia espada con fuerza y practicando diligentemente las técnicas de espada que el tío John le había enseñado. Sonrió satisfecho ante la dedicación de los 2 pequeños. Lucky tiró de la esquina de la ropa de y susurró: mi señor, ¿qué puedo hacer por la aldea? Se agachó y dijo: Lucky, puedes ayudar a la tía Patsy con muchas cosas, como preparar la comida. Todas son contribuciones muy importantes para la aldea. Lucky asintió vigorosamente y se giró para correr a ayudar a la tía Patsy con su trabajo.
Caminó lentamente por el camino de tierra. La energía de los niños y el ajetreo de los aldeanos disiparon un poco la tristeza de su corazón, pero la realidad del aprieto no desapareció. Mi señor. Una voz ligeramente ronca interrumpió sus pensamientos. Easy se giró y vio a Martín de pie a un lado, frotándose las manos con torpeza, seguido de varios granjeros con la misma expresión expectante. Martín, ¿qué ocurre? Easy se detuvo. Martín tragó saliva y dijo con valentía. Señor, lo hablamos un poco. Al ver a Bob, John y otros convertirse en milicianos, así como a esos valientes arqueros, también nos reconforta el corazón. Aunque no sabemos empuñar espadas ni pistolas, estamos familiarizados con la agricultura, la tala de leña y el traslado de piedras. Pensamos, ¿podemos hacer más? Easy se sorprendió un poco. ¿Cómo hacen más? Otro granjero se adelantó y señaló un terreno llano y baldío cerca del río, en las afueras del pueblo. Señor, mire allá, aunque hay más maleza en ese terreno, la tierra no es mala y está cerca de la fuente de agua. Somos pocas personas. Calculamos que si recuperamos la tierra ahora, aunque no esté lista para la siembra de primavera, podríamos plantar algunos cultivos de crecimiento corto como rábanos y frijoles, y criar pollos y patos. Para finales del verano o principios del otoño, podríamos tener una cosecha que nos ayudaría a complementar nuestros suministros de alimentos. Además, en el almacén de madera, con John y sus hombres de patrulla, han estado un poco cortos de personal, así que la tala de árboles ha disminuido. Los que tengamos más fuerza podemos trabajar una hora extra cada día. Podemos cortar más leña. Además de los troncos principales para la casa y los muros del pueblo, podemos usar el resto, o podríamos intentar fabricar muebles sencillos o herramientas agrícolas. Easy asintió mientras escuchaba. No esperaba que los agricultores reclutados por el sistema tuvieran otras diferencias además de sus propias habilidades especiales. También cultivarían nuevos campos y hortalizas, lo cual no sería un problema. Era una buena manera de aumentar la producción de alimentos a corto plazo. Además, acababa de enterarse de que, en memoria de Martín, había ayudado en la herrería del pueblo y sabía algo de herrería. Esto le causó una gran sorpresa. Quizás podría preguntar a los demás, uno por uno, si tenían alguna habilidad especial. Quizás podría encontrar talentos inesperados. En cuanto a la madera, tampoco era un problema. Allí no había leyes aristocráticas. Todo en el bosque pertenecía a los nobles. Mientras completen sus tareas actuales a tiempo, hacer más será naturalmente beneficioso. No tengo ningún problema en reclamar el terreno baldío. Como a cada uno de ustedes ya se les han asignado 5 mu de tierra, y los nuevos agricultores también necesitarán tierra, la tierra que recuperen seguirá perteneciendo a la aldea. Sin embargo, les prestaré mis caballos de carga, y no hay impuesto sobre la cosecha. Quien recupere la tierra en 3 años será responsable de la cosecha, y eventualmente la compraré de vuelta. Easy pensó por un momento y propuso su propio plan. Al principio se sintieron un poco decepcionados al saber que la tierra que reclamaron no les pertenecería, pero cuando supieron que no había impuestos y que la aldea recompraría la cosecha, sus ojos se iluminaron de nuevo, incluso con algo de incredulidad. Señor, ¿es cierto? Por supuesto que sí. La aldea necesita desarrollarse, y quien pueda traerme más comida merece la recompensa, explicó Easy sin rodeos. Todos aplaudieron, disipada su ansiedad inicial. Martín, la madera que mencionaste no es un problema. Ya que sabes algo de herrería, deja de lado el trabajo de recuperación por ahora. Necesito tu ayuda para construir la herrería. El pueblo necesita urgentemente gente que pueda forjar y mantener herramientas, y tú no estarás fuera de lugar. Easy continuó, añadiendo. Señor, si usted lo dice, primero ayudaré a forjar algunas herramientas. Pero una vez construida la herrería, debe dejarme recuperar el páramo. Al ver su reticencia, quedó claro que prefería la agricultura a la herrería. Tras escuchar la garantía de Easy, Martín dudó un momento antes de asentir. Era difícil saber si era consciente de su incapacidad para forjar armas complejas o si simplemente no entendía la importancia de la herrería. Después de reunir a los granjeros, Easy continuó su inspección del pueblo. Llegó al almacén de madera y vio a una docena de granjeros sudando profusamente, talando árboles. Con Martín y los demás ofreciendo más contribuciones, el avance del aserradero debería ser mucho más rápido. Luego preguntó por la ubicación de la milicia de Bobby y se enteró de que estaban estableciendo un puesto de vigilancia más adentro del bosque. Tras salir del aserradero, llegó al almacén de piedra. En ese momento, solo unas pocas personas estaban excavando en busca de piedra.
Si bien había algo de piedra en reserva, aún faltaba la cantidad necesaria para construir el cuartel. Quizás podrían enviar personal recién reclutado a recoger piedra en los próximos días. Al regresar al ayuntamiento, a pesar de que nadie más que él sabía leer, escribió la orden que acababa de dar en un pergamino y la pegó en el tablón de anuncios. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, se desató un repentino alboroto fuera de la puerta, como si algo hubiera sucedido. Bum, 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 bum. El rápido sonido de los gongs rompió la tranquilidad de la aldea. Easy despertó repentinamente de su ensoñación y corrió hacia la puerta. ¿Recuerdan el nombre de dominio del primer sitio web? 55H5. Los aldeanos que acababan de pedirle permiso a Easy para reclamar nuevas tierras regresaron corriendo del arroyo. Señor. Martín corría delante, pálido, con la voz estridente y distorsionada por el miedo, corriendo. Pieles verdes. Son pieles verdes. Justo al borde del bosque, río arriba del arroyo. A Easy se le encogió el corazón. ¿Qué demonios es este lugar? Varias oleadas de enemigos llegan cada mes. Pieles verdes. Son mucho más problemáticos que los hombres bestia dispersos. Vienen en grupos, sedientos de sangre y guerreros, Normalmente en cantidades asombrosas. ¿Cuántos pieles verdes hay y de qué tipo? Cierren la puerta. Que alguien llame rápido a Bob, Iván y a los demás del almacén de madera. Easy corrió inmediatamente hacia la puerta del pueblo. No, no lo sé. Añadió otro granjero, jadeando y tropezando. Solo vi varios. Verdes, armados con garrotes y cuchillos. Talando árboles junto al río. Nos han visto. Easy corrió al puesto de avanzada del pueblo y miró en la dirección que Martín le indicó. A lo lejos, apenas podía ver la otra orilla del río, el límite del bosque donde el arroyo se curva. Varias figuras altas, de color verde oscuro, empujaban bruscamente un árbol. Llevaban armaduras de cuero andrajosas y sucias o tenían pechos verdes, robustos y crujientes, y empuñaban armas rudimentarias pero letales. Machetes oxidados, gruesos garrotes de madera atados con piedras. Aún más preocupantes eran las figuras sombrías que se movían por el bosque, como si fueran más de las mismas. Empezaron a cruzar el río. El río no era ancho, solo unos 4 o 5 metros, y la parte más profunda apenas llegaba a la cintura. Cruzar esa distancia era fácil para un orco, pero un poco problemático para el joven orco. Solo entonces Easy vio a todos sus hombres. Más de 30 jóvenes orcos, además de al menos una docena de orcos fuertes. ¿Cómo podrían ganar? ¿Qué hacer? Deberían correr con todos. Easy calculó de inmediato que no podrían ganar en un enfrentamiento directo, e incluso con la ayuda de la muralla de la aldea, las probabilidades de ganar o perder eran de 30 a 70. Pero si huían ahora, tendrían que construir una nueva aldea allí, y no los perseguirían los orcos. Sin duda los alcanzarían. No debían huir. En ese momento, se sintió un poco arrepentido. ¿Por qué no había convertido a todos los campesinos en milicianos para reclutar rápidamente infantería regular? ¿Qué hacer? ¿Aún había esperanza? Aún había esperanza. Analizó la experiencia del personaje en el sistema. Nivel actual. 0, experiencia. 708.000, así es, ya sea en el mundo de Warhammer o Heroes of Might and Magic, la diferencia de efectividad en combate entre ejércitos liderados por héroes de alto nivel y aquellos liderados por héroes de bajo nivel es realmente enorme. Los héroes de alto nivel otorgan a los soldados bonificaciones de ataque y defensa, e incluso mejoras de grupo, lo que permite que incluso una fuerza más débil desate un poder formidable. Un novato de nivel 0 como él ni siquiera puede activar la bonificación de moral más básica, lo que obliga a sus novatos a depender de la fuerza bruta. No es de extrañar que tuviera dificultades contra los 40 orcos, incluso apoyándose en las murallas de la fortaleza. Si pudiera subir de nivel, incluso desbloquear un aura de liderazgo rudimentaria, tal vez su milicia podría resistir unas cuantas descargas de flechas más, o incluso contraatacar para ganar puntos de experiencia, evitando que los orcos los destrozaran. Pero ahora mismo, su barra de experiencia está estancada en 708 puntos, a punto de alcanzar los 1000. Mejora. Mientras pueda, la batalla cambiará. Aún hay una oportunidad. Mata a todos esos orcos y la experiencia será suficiente. Todos los demás. Tomen sus armas. Azadas, orcas, hachas de talar. Cualquier cosa que pueda apuñalar o aplastar servirá. Jishi miró a los aldeanos pálidos. Tranquilos. No podrán cruzar el río tan rápido. Aún tenemos tiempo, nuestras tropas llegan pronto.
Su orden fue como una gota de agua en aceite caliente, que explotó al instante en la olla. Tras un breve pánico, los aldeanos se vieron impulsados a la acción por el instinto de supervivencia. Corrieron hacia la esquina donde se apilaban las herramientas agrícolas y la leña, agarrando azadas, horcas y pesadas hachas de talar. Tom y los demás parecieron recordar la tragedia de hacía medio mes. Perky los arrastró y, aterrorizados, volvieron a esconderse en el sótano. Arrastren las barricadas hasta el hueco de la valla. Rápido. Gritó Yishi a los pocos granjeros que aún se mantenían tranquilos. La barricada improvisada, preparada originalmente para defenderse de los hombres bestia unas cuantas estacas gruesas de madera atadas con lianas, ahora era arrastrada por varios hombres, bloqueando la puerta interior que daba a la orilla del río, formando una segunda línea de defensa apenas contenida. El clamor del otro lado del río se acercaba. Los rugidos bárbaros de los orcos y los estridentes y discordantes uaak de los chicos se mezclaban como una cacofonía, asaltando los tímpanos de todos. Yishi miró fijamente la orilla, solo para ver a los imponentes orcos meterse primero en el agua. El agua helada solo les llegaba a la cintura. Se abrían paso con descuido, sus pesados pasos provocaban un gran chapoteo, sus rudimentarias pero enormes armas en alto, sus feroces colmillos brillando fríamente a la luz del sol. Los orcos que los seguían estaban mucho más desorganizados. Algunos se tambaleaban por la corriente, empujándose unos a otros con agudos y penetrantes gritos de gobo. Gobo. Pero al ver a los orcos acercarse a la orilla, como moscas espantadas, se apresuraron hacia adelante, a paso de hormigueo, como figuras verdes en el río turbio. Bob, releva a los aldeanos. Arqueros. Toma guardia. Y se vio a Iván y a su pequeño grupo de arqueros salir galopando del bosque, claramente habiendo recibido la alarma. Entiendo. La voz de Bob, entrecortada por la respiración tras correr, sonaba sorprendentemente firme. Inmediatamente ordenó a varios milicianos con escudos que se encargaran de arrastrar las barricadas, mientras él mismo cogía un hacha de talar y se ponía al lado de Easy. Iván y sus 11 arqueros escalaron rápidamente las improvisadas escaleras de madera y treparon los muros bajos que flanqueaban el puesto de centinela y la entrada de la aldea. Rápidamente, desengancharon sus arcos largos, sacaron flechas de sus carcajes y las prepararon, apuntando con sus frías flechas al enemigo que ya había cruzado el río. Resistan. Escuchen mi orden. La voz de Iván era baja, pero llegó con claridad a todos los arqueros, con la mirada fija en el otro lado. Unos cientos de metros podrían no parecer una gran distancia, pero sin duda estaba fuera del alcance de los arqueros. Y se apretó con fuerza la empuñadura de su espada, a la espera de que se acercaran. Pero esto dejó al descubierto los campos de trigo que tanto le había costado cultivar. Aquellos pieles verdes indómitos no tenían ni idea de lo que era apreciar. Al ver la aldea de Easy, corrieron hacia ella con entusiasmo, pisoteando con fuerza la tierra blanda, aplastando las frágiles plántulas de trigo recién brotadas y enterrándolas en el lodo fangoso. A Easy le dolía el corazón. Primero debemos derrotar a esos orcos. Easy dio la orden por adelantado. Entendido. Resistan, arqueros. La voz de Iván resonó, un poco más fría y dura que antes. El sutil crujido de 12 arcos tensándose simultáneamente trajo consigo una reconfortante sensación de solemnidad. Objetivo. Orcos. Dispersión libre. Iván, aprovechando el momento oportuno, blandió el brazo con fiereza. Sabía bien que la piel gruesa y la vitalidad resistente de los orcos hacían que las flechas emplumadas comunes fueran incapaces de herir mortalmente. Por lo tanto, los orcos, más numerosos y menos protegidos, eran los principales objetivos a suprimir inicialmente. Zumbido. 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 El estridente sonido de 12 flechas afiladas resonó de repente. El efecto fue inmediato. Un orco, blandiendo con entusiasmo una daga oxidada, recibió una flecha en el pecho. Su agudo waak se convirtió al instante en un silbido como el de una fuga de gas, y cayó de bruces al suelo. Otro orco, intentando asomarse tras un orco, recibió una flecha disparada desde un costado, atravesándole el cuello con precisión. Sin siquiera gritar, cayó al suelo, pisoteado por sus compañeros, que se le acercaron por detrás. Gritos y maldiciones caóticas estallaron entre los orcos. 5 o 6 orcos caídos los hicieron tropezar, deteniendo su avance. Pero la carga de los orcos se mantuvo prácticamente sin obstáculos. Sus rugidos solo se intensificaron, sus enormes brazos empuñando sus armas, su velocidad solo aumentó.
Una flecha emplumada atravesó el hombro del orco que iba delante, hundiendo la punta en su carne enmarañada. Sangre verde oscura rezumaba, pero solo lo hizo tambalearse. El orco rugió, agarrando el asta de la flecha con la otra mano, como un abanico. Tiró con fuerza, arrancando un trozo de piel y carne, y luego lo arrojó como si fuera una simple picadura de mosquito, sin perder impulso. Maldita sea. Estas bestias verdes poseían una vitalidad sorprendentemente tenaz. Resistan. No disparen a los orcos, apunten primero a los orcos. Dispérselos. Dispérsense. La voz de Iván resonó de nuevo. Un crujido agudo rasgó el aire de nuevo cuando una segunda andanada de flechas atravesó a la multitud de orcos. Esta vez, apuntaron a aquellos atrapados en el pánico momentáneo de sus camaradas caídos. ¡Puf! ¡Ah! Resonaron los gritos mientras varias figuras delgadas y verdes caían al suelo. Uno incluso salió volando hacia atrás por la fuerza de la flecha, derribando a otro orco que estaba detrás. Los orcos estaban completamente desorganizados. Gritaban aterrorizados, se empujaban e incluso comenzaron a golpear a sus compañeros con garrotes y se interponían en su camino. La formación que cargaba se hizo añicos como el agua tras la caída de una piedra. El primer orco a la cabeza pisó con fuerza la puerta sellada, haciendo temblar toda la estructura. Se avecinaban problemas. Solo entonces Easy pudo ver que el orco líder, musculoso y con una armadura pesada, era un gigante entre los orcos. Mostró sus fauces llenas de colmillos y lanzó un grito de guerra ensordecedor. Sin pausa, blandió su enorme hacha de hierro, cargada con una feroz ráfaga de viento, y la abatió con fuerza contra la puerta que les bloqueaba el paso. Los demás orcos siguieron la iniciativa de su líder, alzando sus armas y abalanzándose sobre la puerta. ¡Aguanten! Rugió Bob, y él y varios milicianos, cada uno armado con escudos redondos y hachas o lanzas, presionaron con fuerza tras la puerta. Los potentes golpes del enorme orco hicieron crujir la puerta bajo el peso. Los hombres tras la puerta estaban aturdidos por el impacto, pero nadie se inmutó. No podemos dejar que entren, exclamó un joven miliciano apretando los dientes, con una vena hinchada en la frente y las manos apretadas contra el escudo. Señor, ¿qué hacemos? Esta puerta no resistirá mucho más. John se giró para mirar a Gishi con los ojos llenos de ansiedad. Date prisa y mata al orco. Alwyn, ve a distraer al orco que va delante y evita que se escape. Entendido. Gritó Alwyn, ajustando de inmediato su orden. Arqueros, escuchen. Apunten al orco otra vez. Dispersen el fuego. Se inclinó hacia adelante y apuntó con su arco al orco gigante. El orco gigante pareció presentir el peligro e instintivamente levantó su hacha para bloquearlo, pero Alwyn logró golpearlo en la mejilla, dejándolo en un frenesí de dolor. Sigan disparando. No se detengan. Gritó Alwyn, y los arqueros rápidamente desenvainaron sus flechas, volvieron a tensar sus arcos y descargaron una lluvia tras otra de flechas sobre el orco. Aprovechando este respiro, Easy miró a los aldeanos y gritó: No tengan miedo. Nuestra milicia y nuestros arqueros son valientes. Sin duda repeleremos a estos pieles verdes. Otros aldeanos, preparen sus armas. En cuanto los pieles verdes pasen, los combatiremos. Los pieles verdes que se encontraban fuera de la puerta de la aldea se desorganizaron brevemente por la herida de su líder, pero pronto lanzaron un nuevo ataque. El joven orco finalmente corrió e incluso intentó escalar la valla cercana. Cuidado con la valla. Granjeros, no dejen entrar a los orcos. Gritó Easy. Varios granjeros corrieron rápidamente hacia la valla, abatiendo a quienes intentaban escalarla. En cuanto uno de los orcos asomó la cabeza por encima de la valla, un granjero lo apuñaló con una horca, haciéndolo gritar y caer. ¡Crack! Salieron astillas de madera. La aterradora fuerza del orco destrozó la puerta de la aldea. La inmensa fuerza del impacto hizo que la puerta se retrajera. Bob y los demás, que la sujetaban, sintieron una oleada de fuerza abrumadora. Les temblaron los brazos, se les encogió el pecho y apenas pudieron mantenerse en pie. El caballo frisé se partió. ¡Ay! Desde el otro lado, un orco empuñando un machete oxidado cargó hacia adelante. Ignorando al caballo frisé, blandió su machete directamente contra un campesino cercano que intentaba apuñalarlo con una horca. El campesino intentó retroceder aterrorizado, pero fue demasiado lento. ¡Puf! Salpicó sangre. El mango de la horca se partió fácilmente, la afilada y oxidada hoja se hundió profundamente en el omóplato del campesino, casi partiéndolo por la mitad. Un grito agudo atravesó el aire, y el campesino se desplomó en un charco de sangre.
La corcel de sangre llenó el aire al instante, espoleando a los pieles verdes aún más frenéticamente. ¡Uaak! Más orcos se lanzaron hacia adelante. Su objetivo estaba despejado. El hueco en el caballo de Frisa destrozado, y los aterrorizados humanos tras la valla que aún resistían. La marea verde finalmente golpeó el frágil terraplén. Aguanta. Aguanta. El rugido de Easy estaba teñido de un fervor apenas perceptible. Saltó del muro, su espada larga cargada de energía potencial para atravesar a un niño orco que se precipitara desde el hueco. La afilada espada larga le atravesó el pecho. El orco dejó escapar un rugido ahogado y cayó inerte. Easy apartó el cadáver de una patada, bloqueando un golpe lateral con su escudo, y gritó: «Sellad la brecha. No podemos dejarlos entrar». Varios granjeros apretaron los dientes y arrastraron los pesados restos del caballo de Frisa para intentar cerrarla de nuevo. Pero más orcos, blandiendo sus armas, se abalanzaron temerariamente, atacando los escudos de la milicia con sus cuchillos. La brecha en la puerta de la aldea se convirtió al instante en una sangrienta picadora de carne. Un orco, blandiendo un grueso garrote de madera, rugió mientras cargaba contra los restos de una barricada. El pesado garrote, con una ráfaga de viento, se abalanzó sobre un campesino que forcejeaba arrastrando una estaca de madera. El campesino solo tuvo tiempo de levantar la vista horrorizado antes de que el garrote lo alcanzara. ¡Puf! Se oyó un estruendo sordo, y la cabeza del campesino explotó como una sandía machacada, salpicando con salpicaduras rojas y blancas los rostros de sus compañeros. El cadáver cayó inerte, pisoteado por los pieles verdes que avanzaban tras él. «Aguanta. Bob». Los ojos de Easy brillaron de furia. Su espada larga arremetió como un rayo, atravesando las costillas de otro orco que intentaba abrirse paso. El orco rugió de dolor, pero su ferocidad permaneció intacta. Blandió su tosco cuchillo de hueso en dirección opuesta, golpeando el cuello de Easy. ¡Clan! El sonido metálico resonó. El hacha de Bob detuvo el cuchillo a tiempo, y su pesada hoja se estrelló contra el robusto brazo del orco, atravesándole el hueso. «Cuidado, señor». Easy ya no podía confiar en la experiencia. Más pieles verdes salieron en masa del hueco, blandiendo cuchillos oxidados, martillos de piedra y garrotes de hueso, atacando frenéticamente la línea de defensa formada apresuradamente por la milicia. El escudo de hierro de Easy recibió un golpe, y los demás no salieron mucho mejor parados. Cada colisión hacía que el rostro del miliciano con el escudo palideciera y sus brazos temblaran. Un joven miliciano recibió un golpe en el centro de su escudo con el pesado martillo de piedra de un niño orco. La fuerza bruta le hizo crujir los nudillos, haciendo volar su escudo. Inmediatamente, el martillo de piedra le impactó en el pecho y se oyó el horrible sonido de un hueso al romperse. Salió despedido hacia atrás, salpicando sangre y derrumbando medio pajar. «Evan. Conténganlos. Conténganlos». El rugido de Easy quedó ahogado por los rugidos de los pieles verdes y los gritos de los humanos. Blandió su espada para repeler a un orco que cargaba. Con el rabillo del ojo, vio a varios niños orcos escalando ágilmente la valla del otro lado, saltando a la aldea con gritos de terror. «La valla. Allí». Gritó John con todas sus fuerzas. Varios aldeanos, armados con horcas y azadas, se lanzaron aterrorizados, intentando ahuyentar a los orcos invasores. Un niño orco, golpeado en la espalda por una azada, gritó y cayó al suelo, pero otro, blandiendo una espada corta oxidada, apuñaló ferozmente a un aldeano en el muslo. Los aldeanos cayeron al suelo gritando, y el niño orco se abalanzó sobre ellos y los mordió, y la situación se descontroló al instante. «Arqueros. Disparen libremente a los huecos de la valla». La voz de Iván era un poco ronca, pero firme. Los arqueros en los puestos de centinela cambiaron rápidamente de objetivo, y las flechas zumbaron hacia los orcos que trepaban y saltaban. Algunos fueron abatidos, pero seguían llegando más. Su número compensaba la escasa fuerza individual. Recordó el nombre de dominio del primer sitio web 55H5 y sintió una presión sofocante al jugar. Los orcos en el hueco frontal eran intrépidos, los goblins en la valla lateral seguían infiltrándose, la milicia perdía gente rápidamente, y la resistencia de los aldeanos era caótica y frágil. Luchó por bloquear el hacha gigante del orco, y tenía el brazo entumecido por la conmoción. La situación no era buena, el grandullón lo estaba apuntando. Debía resistir incluso si moría. ¡Ay, ay, ay! Un pequeño camarón brillante. Ahí parado, esperando a que te aplaste como una estaca podrida. El orco gigante vio a Easy atrapar su gran hacha.
Un destello de sorpresa se reflejó en sus ojos verdes antes de estallar en una carcajada aún más fuerte. Tiró de su arma hacia atrás. La hoja oxidada brilló fríamente a la luz de la luna. Sus brazos gruesos, con los músculos tensos, atacaron de nuevo con un silbido. Izzy sintió un dolor agudo en las palmas. El bloqueo anterior casi había agotado sus fuerzas. Sudor y sangre le corrían por la frente. Apretó los dientes y, usando la inercia para esquivar, el hacha rozó su armadura, abriendo una profunda hendidura en el barro. El gigante gruñó descontento, mostrando los colmillos. ¿Por qué te escondes? Déjame hacerte pedazos. En medio del caótico rugido a su alrededor, sus nudillos se blanquearon al agarrar la empuñadura. Tuvo que aguantar, aunque fuera un segundo más. Y se vislumbró a otro miliciano siendo abordado por orcos, solo para ser apuñalado por la espalda por John, quien estaba de pie junto a él. Pero más orcos entraban en tropel por la brecha, y la moral de los aldeanos se desmoronaba. Los hombres seguían cayendo, gritando. Dentro de la aldea, los emocionados Uaak. De los pieles verdes, el entrechocar de las armas, los lamentos de los moribundos, se fundían en una escena de muerte. A Izzy se le encogió el corazón. ¿De verdad, iba a ser destruido allí? Se han escapado. Esos orcos se han escapado. Exclamó de repente un granjero, sorprendido. Izzy se dio cuenta de que los orcos ya habían perdido casi toda la vida. Habían huido sin ninguna preocupación, dejando solo a los orcos enfurecidos. Malditos inútiles, vuelvan aquí. El gran orco blandió su hacha. Pero los orcos lo ignoraron. Desde su última derrota contra los enanos, su autoridad había quedado completamente destrozada. Giró la cabeza con fiereza, con la mirada asesina fija de nuevo en Izzy. Bichos, han arruinado mi plan. Esperen a ver cómo los trato. Dicho esto, el grandullón alzó el hacha y, con un zumbido, atacó a Izzy. Varias flechas alcanzaron al exasperado orco, pero en su furia, ignoró por completo una que le apuntaba al ojo. Con un soplido, la flecha impactó con precisión en el ojo izquierdo del orco, clavándose profundamente. Rugió como un toro furioso, haciendo volar por los aires a los aldeanos que se interponían en su camino. El grandullón alzó el hacha y, con un zumbido, atacó a Izzy. Izzy, reuniendo sus últimas fuerzas, blandió la espada horizontalmente, intentando otro bloqueo. Con un sonoro clam, se oyó un crujido en la hoja, y la inmensa fuerza hizo que Izzy se tambaleara hacia atrás, hasta que cayó al suelo. ¿Voy a morir? Una voz celestial finalmente resonó en su mente. Sube de nivel. Fuerza aumentada en 1, defensa aumentada en 1, inteligencia aumentada en 1 y fuente de maná aumentada en 1. Los ojos de Izzy se iluminaron de repente. La interfaz de habilidades sistema de fuerza flecha mágica se iluminó al instante, y la runa que representaba la energía arcana se iluminó en su consciencia. La fuente de maná que brotaba en su interior parecía haber encontrado una salida. No necesitaba hechizos complicados ni gestos. El instinto, desde lo más profundo de su alma, impulsó el poder. Prácticamente rugió, apuntando la espada larga agrietada que tenía en la mano como un bastón al enorme orco a punto de abalanzarse de nuevo. Un pensamiento simple, pero que concentró toda su voluntad, pronunció en su mente. Flecha mágica. Swish. Una flecha azul cegadora y destructiva surgió de la nada, desgarrando el aire con un chillido espantoso. No era una flecha física, pero era más rápida y letal que cualquier otra. Recorrió con precisión la distancia de menos de 2 pasos y atravesó el rostro del orco, retorcido de agonía y rabia. ¡Ah, ah, ah, ah! Esta vez, el aullido ya no era pura rabia, sino una mezcla de agonía indescriptible y un toque de terror. La enorme cabeza del orco, repleta de venas y colmillos, explotó en una luz azul cegadora, como si la hubieran metido en un polvorín enano en llamas. Carne verde oscura y maloliente, mezclada con huesos destrozados y materia cerebral carbonizada, se esparció radialmente en todas direcciones como una lluvia de carne sucia. La masa decapitada continuó su ataque, sus enormes brazos arañando inútilmente el aire antes de desplomarse con un golpe sordo que palpitaba, lanzando una lluvia de lodo. Dentro de su cuello roto, venas y tendones carbonizados se contraían nerviosamente, y la sangre verde oscura brotó como un pequeño manantial, extendiendo rápidamente una mancha repugnante por el suelo fangoso. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Los 7 guerreros orcos restantes, con una fuerza bruta suficiente para despedazar a un jabalí, parecieron agotarse en un instante. Sus enormes brazos se tensaron, sus pesadas armas resonando y estrellándose contra el barro, salpicando motas de suciedad.
Sus ojos, inyectados en sangre y de un verde turbio, se abrieron de par en par, casi saliéndose de las órbitas, mientras contemplaban el cuello aún humeante y destrozado de su líder y la sangre verde oscura que se extendía rápidamente del más fuerte. Una emoción fría e inaudita, llamada miedo, se apoderó de estos orcos salvajes, que solo sabían decir Raak. Con tanta claridad por primera vez. Sus gargantas emitían incomprensibles y ahogados jojo, y sus enormes cuerpos comenzaron a temblar incontrolablemente. La entrepierna del orco más cercano se empapó al instante a través de sus pantalones, pero sin herramientas, solo pudo emitir un aullido agudo y distorsionado, al borde del llanto, completamente devastado. Ese aullido fue como una chispa arrojada a aceite hirviendo, encendiendo al instante el último resquicio de racionalidad en los corazones de todos los pieles verdes restantes. Ya fueran los orcos que aún dudaban en el hueco o los pocos jóvenes orcos que acababan de saltar la valla y no habían tenido tiempo de cometer más violencia, todos gritaron aterrorizados como si los hubieran quemado con un hierro candente, dando media vuelta y huyendo por sus vidas en la dirección de la que habían venido. Se empujaron y pisotearon, incluso usando armas rotas para atacar a quienes les bloqueaban el paso en su lucha por escapar. Pronto, las figuras verdes desaparecieron de la aldea presas del pánico, como la marea que retrocede, dejando solo un desastre en el suelo y los rugidos penetrantes y desvanecidos del miedo. El silencio sepulcral no se rompió hasta que el último piel verde desapareció en la oscuridad. Clan. Un campesino, con los nudillos blancos, aferrado a una horca, dejó caer su arma al suelo sin poder hacer nada. Sus piernas cedieron y se desplomó en el barro, jadeando como si lo hubieran sacado del abismo. Entonces, una mezcla de jadeos incontrolables y profundos, el sonido persistente de un superviviente y sollozos ahogados y llorosos siguió. El aire estaba cargado con el inextricable olor a sangre, pólvora y un aire pesado y agotado de supervivencia. John se agarró un rasguño superficial en las costillas, pero su atención estaba completamente centrada en el señor. Una mezcla de éxtasis cruzó su rostro mientras murmuraba. Por el Rat, el señor. Mi señor. ¿Se encuentra bien? Iván corrió al lado de Irisi, con la misma voz llena de asombro. Qué familiar le resultaba todo. Fue el poder de mando y la hechicería que poseían los héroes del Sacro Imperio Grifo lo que les permitió aplastar repetidamente a sus enemigos, y Lord Irisi fue el líder elegido. Irisi no respondió de inmediato. La oleada de poder destructivo pareció agotarlo por completo, y una aguda sensación de agotamiento lo invadió, acompañada de dolores musculares. La extraña sensación de poder, intensificada por su mejora, se mezcló con la debilidad y el agotamiento actuales, formando una contradicción indescriptible y compleja. Bajó la mirada hacia sus palmas ligeramente temblorosas, manchadas de barro y sangre verde. La sensación ardiente de ese estallido de energía aún persistía en sus palmas, y un extraño y poderoso latido resonó débilmente en su interior. Levantó la cabeza, su mirada recorrió los restos de caballos de frisa apilados en el hueco, los cuerpos de milicianos y niños orcos, los aldeanos maltratados junto a la valla, los supervivientes desplomados en el suelo, con los ojos hundidos o sollozando suavemente, fijándose finalmente en el cadáver del orco decapitado. Sabía que tenía que levantarse, y así lo hizo. La tierra devastada y la gente aterrorizada lo miraron. Levantó su espada agrietada, aferrándola con fuerza. Estoy bien, hemos ganado. La multitud se detuvo un momento, luego estalló en una ovación débil pero exultante. A medida que más y más se unían, los vítores se hicieron más fuertes, formando una poderosa ola que resonó en el cielo nocturno de la aldea. Sin embargo, los vítores fueron interrumpidos por gemidos de dolor. Los aldeanos heridos yacían en el suelo, desesperados por atención. Jishi, luchando contra la fatiga, dijo. No solo celebren, atiendan primero a los heridos. Iván dirigió a los pocos aldeanos que aún podían moverse, recogiendo rápidamente a los heridos. Todos buscaron frenéticamente en sus casas varias tiras de tela y hierbas y comenzaron a vendar las heridas. John, cuenta las bajas. Bob, repara las fortificaciones rápidamente. Su voz era baja, pero llegó a todos. Sí, señor, solo se oyó la voz de John, pero no hubo respuesta de Bob. Ahí sí se le encogió el corazón. Miró hacia atrás y vio un desastre. Bob yacía en el suelo, agarrando el hacha con fuerza. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y ya no respiraba. Izzy se acercó lentamente y cerró con cuidado los grandes ojos de Bob.
Evan, su voz era ronca, pero muy clara, ahogando los sollozos a su alrededor, trae gente para que arrastre los restos utilizables de las barricadas y bloqueen la brecha primero, aunque sea temporalmente. Aunque los pieles verdes se han retirado, no hay garantía de que no haya rezagados. Sí, señor. Evan respondió de inmediato, llamando a algunos milicianos que aún podían moverse, y caminó hacia el hueco en la entrada de la aldea, bloqueado por cadáveres de orcos y madera rota. La mirada de Izzy se volvió hacia John. El viejo soldado se sujetaba la herida bajo las costillas, pálido, pero con la mirada penetrante. Ordenaba a varios aldeanos que recogieran los cuerpos. John, ¿has terminado el inventario? John asintió con fuerza, con la voz entrecortada por sollozos contenidos. Señor, Bob, y los 6 milicianos que custodiaban el hueco, todos han desaparecido. Al otro lado de la valla, los aldeanos que fueron derribados y mordidos por los goblins, 19 murieron, 5 resultaron gravemente heridos y 2 arqueros también fallecieron. No pudo continuar, simplemente apretó los puños con fuerza. Izzy cerró los ojos, y la voz de Bob. Señor, tenga cuidado. Parecía resonar en sus oídos. Reprimió la amargura en su garganta y la ira que lo invadía. Hagan todo lo posible por salvarlos. Saquen todos los paños limpios y hierbas que encuentren. ¿Alguien más sabe algo de medicina? Perky, en la aldea, conoce algunos remedios caseros, respondió un aldeano en voz baja. Sí, la batalla ha terminado. Quaiking, ven a ayudar, ordenó Izzy, recorriendo con la mirada a los aldeanos desplomados en el suelo, con los ojos hundidos o las voces entre sollozos. Quien pueda moverse, que se levante. Reúnan los cuerpos y llévenlos al espacio abierto fuera de la aldea, cubriéndolos con esteras de paja. Debemos deshacernos de ellos rápidamente o atraeremos más problemas. Sus órdenes metódicas disiparon parte de la desesperación generalizada. Los aldeanos, conmovidos por su orden, comenzaron a moverse, con su dolor entumecido. Algunos trajeron esteras de paja desgastadas, mientras que otros volteaban cuidadosamente los cuerpos con palos y azadas, intentando no mirar los rostros familiares pero deformados. Varios aldeanos trabajaron juntos para levantar el enorme cuerpo de Bob. El hacha, que lo había acompañado durante todo el camino, seguía agarrada con fuerza entre sus dedos rígidos, como si estuviera lista para golpear de nuevo. Y se observó cómo se llevaban al primer seguidor que había convocado, con las uñas clavándose en la palma. Señor, corrió hacia él un joven aldeano encargado de limpiar los escombros, con el rostro manchado de ceniza negra y una leve sensación de alivio. El fuego del granero se ha apagado. La mitad contra la pared ha desaparecido, pero las patatas y el trigo del interior están bien. Además, la bodega del extremo este del pueblo está bien. El tocino y la sal siguen ahí. Los nervios tensos de Izzy se relajaron por un momento. Esta era prácticamente la única buena noticia del día. De acuerdo, asintió con la voz firme. Cuenten toda la comida almacenada y guárdenla en un lugar seguro. Reúnan toda la madera y la piedra que se puedan usar de las ruinas y apílelas. Las necesitaremos para reconstruir más tarde. Arrastró su cuerpo exhausto hasta la entrada de la aldea, bloqueada temporalmente con restos de madera y cadáveres de orcos. Iván y sus hombres reforzaban la frágil línea defensiva con estacas afiladas y cualquier trozo de madera que encontraran. Bajo el sol, la entrada estaba en ruinas. Sangre de orco, verde oscuro, y sangre humana, roja y brillante, se mezclaban con el barro, empapando el suelo. John se acercó y se detuvo junto a Izzy, contemplando la escena infernal que tenía ante sí. Su voz era baja y amarga. Señor, resistió. Pero el precio, casi vaciamos la aldea. ¿Y ahora? Izzy observaba en silencio. El precio de la victoria era demasiado alto. Por un momento, se preguntó si valía la pena. Después de todo, sabía que estos eran solo los sacrificios iniciales, y que seguramente habría más. Pero rápidamente reprimió su vacilación, recorriendo con la mirada el devastado campo de batalla. Debía perseverar. La catástrofe apocalíptica que ocurriría dentro de 17 años le dejó claro que si no desarrollaba rápidamente su fuerza, este mundo no tendría futuro. Sí, hemos resistido. Aún tenemos comida y gente. Está anocheciendo. Nuestro muro está a punto de derrumbarse, pero pronto se levantará de nuevo y será más fuerte que antes. Te lo prometo. Entonces Izzy alzó la voz. No era muy fuerte, pero todos a su alrededor la oyeron con claridad.